Entonces, bienvenidos a la sexta lección de este curso, la llegada del Salvador. Y es muy apropiado estudiar este tema en esta temporada de la Navidad, un día o 2 días antes de la Navidad, porque podemos enfocarnos en la razón por la temporada que es Jesús. Él realmente nos da la vida, nos da la causa de nuestras celebraciones y nos da la paz que tenemos en un mundo donde hay muchos problemas, donde hay, um, pues es un mundo oscuro y tenemos la luz de Cristo enfrente de nosotros. Entonces, como les mencioné a algunos de ustedes, yo soy Nathan Schulte, pastor Nathan Schulte, profesor Nathan Schulte, y yo vivo en Quito, Ecuador. Soy parte del equipo de Academia Cristo. Soy uno de los docentes y el profesor Abraham Degner me pidió que sustituyera en su clase. Entonces, me aparezco aquí como sorpresa para algunos de ustedes. Pues gracias por dejarme estudiar con ustedes y estar con ustedes. Es un privilegio ser su profesor, por lo menos por una noche. Gracias, profesor. Un momento, algunas personas están entrando. Un momento. Ya. Ok, entonces gracias otra vez por la oportunidad de estudiar con ustedes. Vamos a empezar. Am, Aquí tenemos el título de la lección: Jesús purifica el templo y la conversación que tiene con Nicodemo. De hecho, son dos historias que encontramos en los primeros capítulos de Juan. Hay dos historias, entonces cuando contestamos las preguntas, yo quiero que respondan para las dos historias. Entonces estamos pensando en la primera historia y en la segunda historia a la vez. Estamos considerándolas como una sola historia. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Amado Jesús, tú nos has enseñado que no aceptas una adoración externa que permite abusos como los condenados por Jesús en el templo. Pero también tienes otro mensaje para nosotros que es aún más importante. Ayúdame a creer siempre y solamente en ti, el Hijo de Dios, que Dios envió en su amor para que yo tenga vida eterna contigo en el cielo. Amén. Tenemos esta diapositiva aquí, muy normal para nosotros en Academia Cristo tener esa diapositiva y siempre queremos mostrar respeto. Lo siento si estoy repitiendo cosas que ya han oído antes, porque pues es mi primera vez aquí, soy el sustituto en este momento para esta clase. Gracias por su paciencia. Y si tienen algunas preguntas o explico algo demasiado rápidamente, párenme y yo puedo explicarlo un poco más con detalle, etc. La actividad de apertura, aproximadamente 10 minutos. El templo del Nuevo Testamento. El templo del Nuevo Testamento. ¿Qué conocen sobre el templo? Que había sido reconstruido Ok. después Sí. que Jerusalén quedó en ruinas. En el tiempo de Nehemías lo reconstruyeron. Ujú. Sí. Entonces fue destruida varias veces, de hecho. Sí, estoy grabando la clase. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar sobre esta pregunta? ¿Qué saben del templo en el Nuevo Testamento?
Lo habían tomado ya con muchas prácticas de venta de palomas, cambio de moneda, Oh, mucha actividad económica estaban haciendo en el templo. ok, entonces en vez de encontrar un espacio para adoración, para estudio de la palabra de Dios, para sacrificios, para meditación, cuando Jesús entró, encontró patios llenos de vendedores de animales que iban a hacer sacrificios y también cambistas de dinero para las monedas, porque solamente podían usar ciertas monedas en el templo. Entonces, ok, vamos a poner una mesa aquí para cambiar las monedas, para que tengan las monedas correctas a las personas. Entonces fue como un mercado. Imagino que algunos de ustedes tienen mercados muy cerca. Yo tengo un mercado aquí a algunas cuadras, yo puedo caminar allí, pero hay mucha bulla, hay mucho ruido, hay mucha actividad y realmente no es un lugar para mucha concentración. Entonces, lo mismo encontró Jesús cuando entró en el templo. Ujú. ¿Alguien más quiere responder sobre el templo del Nuevo Testamento? Yo tengo pues, hay un modelo aquí y algunas pinturas. Entonces, el primer templo en Jerusalén fue construido por Salomón, pero fue destruido por los babilonios y lo volvieron a construir en los días de Esdras. Y de hecho, más adelante, el rey Herodes, y sabemos que en muchos aspectos el rey Herodes fue un hombre muy malo en muchos aspectos, pero a él le gustaba construir. Él construía casas, palacios, ciudades y también amplió el templo y por eso lo llamamos el templo de Herodes, porque había una ampliación y remodelación del templo durante su periodo y aún más. De hecho, la construcción de ese templo tomó unos 70, 80 años para completar todo. Ellos tenían, ustedes pueden ver ahí la parte más alta, eso fue el templo en sí. Entonces, solamente los sacerdotes podían entrar en esa parte y había otros patios. Otros patios. Profesor, Sí, una pregunta, profesor. sí, adelante, Erasmo. ¿Aló, me escucha? Sí, sí, adelante. Sí, lo escuchamos. ¿No? Erasmo, ¿usted tiene una pregunta o un Sí, aporte? pastor, una preguntita, Sí, porque había habido hartos Herodeses, pero más soberanos encuentro que son tres. ¿Cuál de ellos habrá construido? Pero aquí me indica Herodes grande, pero sí, no sé si es verdad o no, pastor. sí, Herodes grande, Herodes grande. Yo no sé todos los personajes y las personas en su árbol genealógico, porque hay muchos, muchos líderes con el mismo nombre y son muy parecidos, pero Herodes grande tenía ese apodo, ese sobrenombre grande, porque él construía muchos edificios en la nación de Israel. Mm, Ujú. ya. Y dijo el año 19 antes de Cristo, ¿Qué hizo antes de Cristo? la construcción. Oh, sí, pues siempre estaban construyendo. Entonces,
una parte, otra parte, entonces casi casi no acababan. De hecho, cuando Jesús dice que iba a levantar el templo en 3 días, los fariseos y los líderes de la gente se sorprendieron porque pues ha tomado más de 40 años para construir el templo, pero Jesús se refería a su cuerpo en ese momento. Entonces tomaba décadas para construir todo, porque siempre hay cositas y, ok, vamos a hacer esa parte, vamos a hacer esa parte. Luego, y esta puerta, estas gradas y este muro, siempre más y más y más. Así era Herodes, quería construir más y más. Ya, entonces, el Herodes Agripa era pues, lo que aparece en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí, eso es otro Herodes. Eso fue Herodes en el tiempo de Hechos y con Pablo. Ya. Eso me confunde. Gracias. Gracias, pastor. Sí. Aquí, Entonces, pastor, sí. entonces, ¿en qué periodo o qué gobernador estaba cuando terminaron de construir el templo? Ya que acá revisando los apuntes dice que Herodes murió y 70 años, por lo que dice acá, se terminó de construir. Después de él, ¿quién vino? ¿Quién vino? Herodes, pues sabemos cuando Jesús nació, el rey Herodes Grande estaba a punto de morir y él estaba muy preocupado y quería matar a cada persona quien se oponía a él o se aparentaba a oponerse a él. Y luego José y María y Jesús fueron a Egipto por un tiempo y regresaron cuando murió el rey Herodes. Entonces, no tengo una fecha en mente en este momento, pero pues, alrededor, cuando Jesús tenía, no sé, 2, 3 años, murió el rey Herodes. Pero en ese periodo, ¿quién estaba gobernando cuando murió? Porque dice que después de muerto se pasaron 70 años y ahí se terminó de construir el templo. Su hijo, Ah, ¿cómo se llama? Otra vez. ya, pero fue uno de su descendencia. Sí, en ese Ah, sí, momento. ya. Sí, no, porque ahí me cuadra la lógica, porque si fuese un gobernador elegido de otra forma, yo creo que al que venía a suceder no le interesaría que terminaran el templo, porque no era obra de él. Sí, Entonces, por sí. eso, ya claro, si viene un hijo, claro que sí, pues termina la obra del padre. Y siempre queremos recordar que los romanos eran los gobernantes principales sobre el rey Herodes. Entonces, ellos tenían control, pero su imperio fue tan grande, tan expansivo, que no podían controlar todo. Entonces, ellos usaban gobernantes y reyes locales para gobernar a las regiones locales en ese entonces. Entonces, los romanos estaban ahí, vemos soldados romanos, vemos Poncio Pilato, que era romano, pero había otros reyes ahí también. Sí, es que era una de las formas que tenían para controlar la multitud, tener líderes locales. Sí, sí. Sí. Muy bien. Tengo otra foto aquí, pues. Es interesante este modelo de la ciudad de Jerusalén, porque vemos el templo allí con sus patios. Y imagino que los cambistas, los vendedores estaban en el patio más grande y solo los sacerdotes podían entrar en el edificio en el centro. Y también vemos las colinas alrededor del templo que constituían la ciudad de Jerusalén. Abel. Al versículo 11. Sí, profesor. ¿Estos templos aún existen?
o son réplicas. Según el Oh, versículo 11, ¿qué es lo que Profesor. Estos templos son réplicas. De hecho, esta es una réplica bien grande. Podemos ver los postes de luz y ellos no tenían postes de luz en ese entonces. Entonces son réplicas muy grandes. Gracias. Ujú. ¿Te has sentido mal, profesor? Gracias, teacher. Sí, una buena pregunta. Son muy útiles para enseñar. Me gustaría hacer una réplica para mi mesa algún día para enseñar a las personas quienes me visitan. Ok, ahora vamos a considerar la historia que nos tocó hoy, o las dos historias, de hecho. ¿Quiénes son los personajes en esta historia? Los personajes en esta historia. Estamos viendo San Juan 2, empezando con versículo 13 hasta 3:21. Dos historias con varios personajes principales. A ver, algunas personas tienen sus manos en el aire. Un momento. Estoy mirando. José Uriel. Sí, pastor, observamos a Jesús cuando llega al templo con sus discípulos, los otros, los cambistas, los Ujú, que venden los animales, ujú. los fariseos que estaban pendientes, Sí, sí. y por ejemplo vemos a Nicodemus. Ujú, ujú. Muy A bien. ver si Sí, muchas gracias. Hay algunas otras personas aquí. Juca. Ah, sí, sí, como decía mi compañero, Ajá. las personas que vendían, los Sí. cambistas, Ujú, estaba Jesús, sus discípulos también estaban, ujú. y los judíos. Ok, sí, muy bien. Eso- Gracias. Sí, esos son los personajes que tenemos. Y ya hemos mencionado Nicodemo, que fue un fariseo muy importante, un líder entre los fariseos. De hecho, él defendió a Jesús más adelante. Es interesante seguir a Nicodemo en la historia de los evangelios porque se aparece de vez en cuando. Aquí tiene la conversación con Jesús, más luego defendió a Jesús delante de los fariseos y fue criticado por eso. Y luego, después de la muerte de Jesús, él tenía mucha valentía y apoyó en sepultar públicamente a Jesús. Entonces, él fue con José de Arimatea y pidieron que entregaran el cuerpo de Jesús a ellos. Entonces, ok, vamos. Wow. Es muy interesante seguir las historias de algunos de los personajes. Seguimos. ¿Cuáles son los objetos de la historia? Abel Beltrán. dice Sí, profesor, se ve, por ejemplo, La santidad implica eso, ¿no? palomas, dice casa de Tenemos celo por mercado, cumplir los mandamientos de Dios. templo. Y nosotros delante de Dios somos celosos. O sea, Ok, escuché palomas, ovejas. Teresa. Teresa, adelante. Sí, sí, pastor, perdón. Eran las mesas donde tenían algunos animales, las Ujú, monedas, sí, tenían jaulas donde ok, contenían palomas y gallinas. sí. Mencionan de un látigo con el que Jesús
pues golpeaba y tiraba las cosas. Sí, un azote de cuerdas. Ujú, Sí, ujú. Sí, esos son los que se me vienen a la mente, pastor, aparte de los animales. sí, sí. Es, es una El historia muy activa, con mucha acción. Vemos, ah, todas las personas en los patios del templo, con sus mesas, con sus ah, animales, ovejas, palomas, bueyes, ah, y hay mucho ruido, como mencioné antes, es como un mercado con personas hablando y intercambiando las cosas, tal vez discutían y entra Jesús con su azote de cuerdas y está derrumbando las mesas y sacando los animales y ah, am, Pastor, sí, adelante. sí, eso es lo que me llama la atención. Si él entró al templo, hizo todo, por definirlo como escándalo, hizo todo eso, ¿cómo uno fue detenido, siendo que el templo también tenía sus propios guardias? Ujú, Porque porque la Biblia no dice nada de que fue ujú. retenido o detenido, sino Sí, que lo echó nomás. sí, sí, pues es una observación muy buena. Y cuando vemos las historias paralelas. Entonces, en la Biblia tenemos los tres evangelios que cuentan muchas de las mismas historias. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, y sigan un mismo patrón. Una que otra tiene otra historia y cada, cada escritor da su perspectiva, a veces habla mucho de una historia, a veces no. Por ejemplo, Mateo tiene mucha información sobre la tentación de Jesús, mientras Marcos solamente tiene una línea, entonces da su perspectiva, pero cuando echamos un vistazo en las otras historias paralelas en la Biblia que hablan de la misma situación, vemos que había una pues aquí también vemos que hay una conversación que tiene con los fariseos y los fariseos le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús les responde y parece que ellos no podían hacer nada porque aparentemente sabían que él tenía razón. Uh, Nosotros no debemos tener a cambistas, a vendedores aquí en el templo. Entonces, no podían actuarse, se tenían que retroceder un poco. No podían echarlo o atacarlo o ponerlo en la cárcel porque al fondo de su mente sabían que él tenía razón. ¿Me hago entender? Sí, pastor, estamos clarito como el agua. Ok, muy bien. Seguimos. ¿Dónde ocurrió la historia? en Katia. Jerusalén. Ah, sí, Jerusalén, una respuesta muy buena. Katia. Sí, fue en Jerusalén porque después de Capernaum se fueron porque eran los días de la Pascua Ujú, y ahí ocurrió en el templo. ujú. Sí, muy bien. De hecho, en todo el complejo del templo, porque el edificio en el centro que les mostré antes fue el templo, y los patios alrededor fueron parte del complejo del templo. Muy bien, excelente. Y el templo estaba en Jerusalén, la capital de Israel, que está al sur del país. ¿Cuándo ocurrió la historia? Katia. Año 30 al 31. Sí, sí. Una buena estimación. 30, 31. Ujú. A ver, Juca.
Sí. También podemos... Sí, sí. Sí, pastor, pues, sí, más o menos cuando Jesús tenía unos 30 años, pues. Ujú. Cuando, antes que inicie su ministerio. Ujú, ujú. Sí, gracias. También podemos usar antes de la Pascua. Entonces ellos tenían su año y tenían algunos festivales importantes y él estaba en Jerusalén para la Pascua. También si pensamos en la historia sobre Nicodemo, eso ocurrió durante la noche. Entonces, ok, durante una noche, mientras estaba en Jerusalén, Nicodemo fue a visitarlo y antes de la Pascua. Okay. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y podemos pensar en las dos historias, la historia en el templo y la historia con Nicodemo. José Uriel. El primer problema que vemos es que el templo ha perdido, o sea, los que entran al templo han perdido el respeto. Lo han convertido en un sitio de comercio y no como estaba destinado, que era para la oración. Ujú. Ese es el problema. El Sí. segundo problema es la duda de Nicodemos, que le pregunta al Señor que con qué autoridad él hace esas cosas y que de dónde viene. Ujú, ujú. Muchas gracias. Katia. Sí, el primer problema es que estas personas no respetaban el templo, que era un lugar de oración, de adoración a Dios, y lo habían convertido en un mercado. Y en Nicodemo el problema es que era necesario que él nazca de nuevo. Ujú. Sí, muy bien. Entonces, en la primera historia vemos el templo en un caos, en el caos de un mercado. No es un lugar de adoración y oración como Dios quería que fuera. Y en la segunda historia vemos que Nicodemo, quien es un fariseo, quien es maestro del pueblo, pero él no entiende el reino de Dios. Él no entiende cómo Dios actúa en el mundo. Él no entiende la salvación y tiene que nacer de nuevo, como dijo Katia. Julka. Sí, pastor, también un problema veo cuando Jesús le contesta a los judíos que en 40, que destruye este templo y en 3 días lo levantaré, que ellos no lo entienden, no entienden lo que Jesús está diciéndole. O sea, ahí veo un problema también. Sí, sí, una falta de entendimiento de cuál es la razón verdadera para el Mesías, para Cristo, para Jesús. Muy bien, excelente, gracias. Ok, vamos a seguir. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Contemos la historia juntos. Entonces, ¿quién quiere contarnos una parte de la historia? José Uriel. Sí, vemos la historia cuando Jesús llega al templo y ve pues con asombro en lo que se ha convertido. Entonces, con unos cordeles hace un azote y comienza a sacar a esa gente y a voltear las mesas y ahí se comprobó lo que decía que en la escritura, que tenía celo por la casa de su padre. Gracias. Santos Lucero. Sí, buenas noches, profesor. Sí, algunos eventos también era que estaba próxima la Pascua de los judíos. Y esa era la razón por la que se habían reunido ellos para hacer negocio, ¿verdad?
ya como tradicionalmente lo hacían. Eso. Ujú. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguien más? Cuando sucede esto, cuando suceden estos acontecimientos, los discípulos se acordaron de que Jesús había dicho de que es celoso con la casa de su padre. Ujú. Sí, muchas gracias por mencionar esa referencia muy importante. Está escrito en la palabra que el celo de tu casa me consume, o sea, ahí se está cumpliendo la profecía. Ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Y ahí es cuando Jesús le dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Sí, exactamente. Ok, hemos contado la primera historia. ¿Quién quiere contar la segunda historia? Sobre Nicodemo. Sí, sí. Tal vez Marley, le damos la palabra a ella. Ujú. Hola, buenas noches. Buenas noches. Perdón, estaba retrasada hoy. Sí, Nicodemo era un fariseo, ¿no? Y era rey de los judíos. Y él empieza a cuestionar a Jesús de sus milagres. Ujú. Entonces Jesús le explica y él no pudo entender la metáfora de nacer de nuevo. ¿Cómo puede nacer de nuevo? Bien, gracias ¿no? a Dios, hermano. Ujú. Entonces, Jesús explicó que para nacer de nuevo debería ser, bueno, como se bautizado por el agua y el espíritu. Y entonces Nicodemo, yo creo que empieza a aceptar o que Jesús, las enseñanzas de Jesús en esta ocasión. Y por ahí, y por todos los milagros que Jesús estaba haciendo en este momento, Ujú. muchas personas lo creyeron. Y sí, esta es la Ujú. parte, un pedacito Ujú. de... Sí, sí. Una pregunta más. ¿Cuál es el versículo más famoso en Juan 3? 3:16. Sí, sí. De hecho, ¿quiere leer ese versículo o recitar ese versículo por nosotros? Sí, Ujú. claro que sí. Y la respuesta es, el que no... perdón. Es que voy a hablar de mi corazón, ¿ok? Ujú. Él dice que el Padre amó tanto al mundo que dio su Hijo, su único Hijo, para que todo quien él cree no perezca, pero tenga la vida eterna. Bueno, Ujú. hablé un poquito en portugués, creo. Pero sí, es básicamente esto, ¿no? Ujú. No, muchas gracias. De nada. Ok. Ahora la pregunta 7. ¿Se resuelve el problema que mencionamos y cómo? ¿Se resuelve el problema que mencionamos y cómo? De hecho, mencionamos 2 problemas porque tenemos 2 historias. José, Uriel. Pues el primer problema del templo, cuando Jesús los saca a todos ellos, pues se resuelve, no queda del todo resuelto porque a Jesús le toca salir también porque ya los fariseos lo querían aprender. Ujú. Entonces estaban ellos ya muy radicados con eso. Eso se viene a resolver hasta después de la muerte de Jesús, que ya dicen en realidad él sí era el Mesías. Ujú, ujú, ujú. Ok, entonces tenemos ese problema. ¿Alguien más? Resuelto por la conversación que tenía Jesús, aunque no entendía muy bien lo que Dios quería decir con sus palabras, pero él limpia el templo, ¿no? Katia. El segundo problema, profesor, se resuelve cuando Jesús le visita en su casa a Nicodemo y le explica, ¿cómo tú siendo judío no sabes qué es nacer de nuevo? ¿Acaso voy a entrar al vientre de mi madre? Le dice. Otra vez, no, le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces Jesús le aclara a Nicodemo y él entiende.
Entonces se resuelve el problema porque él nace de nuevo. El Espíritu infunde fe en Nicodemo. Ujú, ujú. Sí, sí. Jesús proclama la salvación, el evangelio a Nicodemo. Él explica por qué él vino. Muy bien, ok. Vamos a ir a las preguntas de consolidar, las 5 preguntas que nos ayudan a profundizarnos en la historia y aplicar la historia a nuestra vida, viendo la ley y el evangelio. Ujú. Entonces, la primera pregunta es, ¿de qué se trata la historia? Entonces, en pocas palabras, en palabras suyas, ¿de qué se trata la historia? A ver. ¿Puedo mencionar? Sí, adelante. La primera sería la falta de reverencia, ¿no? Que la gente tiene en relación al templo de Dios. Ok. Y la segunda, el nuevo nacimiento. Yo podría Ok. decir eso. Sí, una buena explicación. Jesús purificó el templo de vendedores y cambistas y enseñó el evangelio a Nicodemo. Ujú. ¿A qué pecado, cuáles pecados me enseña a confesar esta historia? Pastor, yo creo que el primer pecado que nos enseña es que muchos vamos a la iglesia o a la congregación y vamos de cuerpo presente, más el espíritu puede estar pensando en algún negocio o en algunas cosas. Ujú, ujú. Sí, Eso lo podemos aplicar hoy en día. es muy fácil enfocarnos en lo económico o en las finanzas más que en Dios. Las finanzas son importantes, el dinero es importante, pero no queremos que tome el lugar central en nuestra vida. Ujú. William. Sí, pastor, pues esto tiene que ver con las prioridades, ¿no? Dejar de tener a Dios en primer lugar y poner en primer lugar otras cosas. Por ejemplo, los cambistas, que eran aquellas personas que vendían los animales allí en el templo. Muchas veces nosotros, pues no es que vayamos tampoco a vender animales, pero llevamos, como decía ahorita el hermano, nuestro pensamiento fijo en otras cosas. Tenemos algún inconveniente, algún problema y vamos solamente de cuerpo y no de espíritu. Entonces estamos pendientes de otras cosas y el Señor no está en primer lugar en este momento. Ujú, ¿Sí? ujú. Entonces eso puede ser. Muy bien. De eso, Palacios. Pastor, Desi No, Palacios, a su Desi. servicio. Mire, pastor, aquí vemos esto. De repente ahora, aunque en algunas iglesias lo sirven como que de repente hacen fiesta, tómbolas a veces. Yo una vez tuve la oportunidad de ver en una iglesia que incluso pusieron mesas y estaban tomando licor. Mm, O sea, me pareció algo increíble, ¿no? Pero bueno, entonces, pero a la par de eso, yo pienso de que el pecado que más podemos resaltar aquí, en este caso, para mí, sería de que nosotros vamos a congregar, no ponemos toda nuestro interés, no ponemos todo nuestro corazón en ir realmente a compartir la palabra, a escuchar la palabra, si no vamos y estamos pensando en otras cosas. Ya estamos pensando en nuestras preocupaciones, en nuestros negocios. Entonces, creo yo que por ahí va podemos confesar este tipo de pecado. Y en la segunda parte, con respecto a Nicodemo, también, ¿no? De que por decir nosotros
de la boca para afuera de repente aceptamos las cosas, aceptamos la palabra de Dios, pero no las practicamos, no nacemos de nuevo, no cambiamos totalmente nuestra forma de ser. Eso sería para mí, pastor, los pecados que uno puede confesar en esta historia. Sí, muy bien, gracias. Entonces, en la primera historia vemos un celo muy justo y muy fácilmente perdemos lo esencial y no somos celosos en la manera buena por la obra de Dios. Pues no tenemos mucho tiempo para entrar en esta discusión en este momento, pero cuando hablamos de nacer de nuevo, nos referimos a la creencia que tenemos, el llegar a la fe, el convertirse en ese momento. Abel Beltrán. Sí, profesor, gracias. De hecho, todos somos pecadores, ¿no? Todos somos pecadores. Nadie es santo, nadie es, qué sé yo, santo ante los ojos de Dios. Y por ende, hacemos lo mismo que han hecho hace tiempo en la época de Jesucristo, hacemos ahora nosotros también. Y por ende somos pecadores porque estamos haciendo exactamente lo mismo en este tiempo. Ok, muchas gracias. También a Marcelo. Y profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Sí. Bueno, yo veo el pecado una mala intención, ¿no? Porque ellos llevaban los animales ahí al templo, esto lo digo yo, te corríjame si no es así, con la excusa de tener a mano ahí los animales para hacer sacrificio, ¿no? No sé si me equivoco. Y están en la intención con qué hacemos, ¿no? Con una excusa, usamos una excusa supuestamente para ayudar, para que tengan más cerca los animales, o el cambio más cerca, o que se junta la gente, pero la intención, eso es lo que voy, ¿no? Con la intención con que hacemos las cosas. Sí, sí. Pues Dios quería que hicieran sacrificios, pero tenía un orden que quería que siguieran y ellos no estaban entendiendo la perspectiva amplia. También quería mencionar que Jesús se enojó de manera justa, pero cuando nosotros nos enojamos muchas veces está en pecado, o el pecado está parte de ese enojo, no es un enojo justo, no es un enojo puro, sin pecado. ¿A dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Lo observamos cuando Jesús nos dice que debemos nacer de nuevo, nos da esa oportunidad de convertirnos por medio del Espíritu. Sí, sí, vemos una conversación. A veces pensamos en que los fariseos fueron enemigos de Dios. Y en un sentido, sí, se oponían mucho a Jesús. Pero Jesús siempre quería llegar a ellos y conversaba con ellos y les mostraba su pecado y hablaba con Nicodemo y le mostraba la salvación, le mostraba el evangelio que estaba en Jesús. Juca. Sí, sí, pastor. También veo el amor de Dios en que Jesús es el que nos limpia también y ahora nos purifica a nosotros, nuestra vida, ¿no? También veo el amor de Dios, que Él es el que da el nuevo nacimiento a las personas, ¿no? A quien se acerca a Él.
Sí, sí, muy bien. Siempre pensamos en Dios, quien nos da el, la vida nueva. Es muy, muy apropiado pensar en la conversión como un nacimiento. Yo nací el 6 de febrero. Porque nací el 6 de febrero, pues yo no decidí nacer ese día. Ah, yo no tenía parte en eso. Eso fue algo que pasó. Lo mismo con nosotros espiritualmente. Nacimos de nuevo por causa y por obra del Espíritu Santo obrando en nosotros. Es completamente 100% la obra de Dios. Ujú. José Uriel. También observamos el amor de Dios, donde Jesús dice que destruirá el templo y lo reconstruirá en 3 días. Entonces Él nos está dando a entender que Él va a dar su cuerpo ya después cuando Él muere y resucita. Entonces nos está dando, como en una metáfora, ese amor que Él nos va a dar a futuro. Ujú. Sí, muy bien. También la pasión de Jesús por la casa y la obra de su Salvador. Su perfección toma el lugar de nuestras debilidades. Nosotros fallamos, nosotros pecamos, nosotros fracasamos, pero Jesús no fracasó, Jesús no flaqueó en su pasión, Jesús nunca pecó, aun cuando se enojaba. Y esa perfección es nuestra ahora. Ujú. Ok, seguimos. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? José Uriel. Él nos enseña y nos dio ejemplo de cuando Él limpió el templo. De igual forma, nosotros limpiar nuestro interior, nuestro templo, del pecado, de tradiciones, de cosas malas, ¿sí? Entonces, eso nos enseña a hacer, a limpiarnos, a arrepentirnos y a volver a nacer, como le dijo a Nicodemos, en espíritu. Sí, entonces queremos tener nuestros enfoques, nuestras prioridades en las cosas correctas y en el orden correcto. Ujú. ¿Qué más aprendemos? Queremos que muchas personas nazcan de nuevo. ¿Cómo ocurre el nacimiento espiritual? ¿Cómo ocurre ese milagro? Marley. Sí, ocurre por la fe en el Evangelio y también por el bautismo. Sí. ¿Y cómo? Pues usted mencionó el bautismo, que es una herramienta del Espíritu Santo para obrar la fe en nuestro corazón. Ujú. ¿Cómo obra el Espíritu Santo la fe en nuestro corazón? Leyendo la palabra, conociendo la palabra de Dios. Del contrario, es difícil, ¿no? Sí, Yo sí. Especialmente, ¿cuál mensaje de la palabra? Que Jesús nos dio vida, nos perdonó, resucitó y nos da la vida eterna y nos perdona de todos los pecados. Sí, y de hecho vemos un resumen de ese evangelio en Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Muchas personas lo llaman ese versículo el evangelio en cáscara de nuez, porque una cáscara de nuez es muy pequeña, pero podemos poner este versículo que resume todo en esa cáscara de nuez, porque ahí es
el grano, el corazón de corazones del Evangelio ahí. Así. El enfoque de la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Ujú. Y queremos predicar esa palabra, ese evangelio a cuántas personas más, porque solamente a través de la palabra llegan a tener fe las personas. Amén. Gracias. Ok, número 5. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Y la Navidad. Ujú, en la Navidad, muy buena, muy bueno. Ujú. Porque vemos, pues Jesús nació para vivir y para morir por nosotros. Entonces, vemos en la conversación que tenía Jesús con Nicodemo que él apuntaba a su muerte en el futuro, porque el Hijo de hombre tenía que ser levantado como la serpiente y fue levantado en el desierto. Hace una referencia a una historia en el Antiguo Testamento que apuntaba a Jesús. Tal vez cuando las finanzas y los negocios de una iglesia reciben más atención que la palabra y la oración. Y podemos compartir la historia de Nicodemo con alguien que no conozca el camino a la salvación. Podemos ponernos en la piel de Nicodemo y escuchar con Nicodemo las palabras de Jesús, como si fuera la primera vez. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? Yo sí tengo una pregunta, Natán. Sí. Cuando hablamos sobre templo, por ejemplo, ¿no? Y la referencia a la palabra, por ejemplo. Hoy muchos agarran la Biblia es la palabra de Dios, pero los escriben ella, deja la palabra en el piso de la iglesia, por ejemplo. ¿Podríamos considerar eso una falta de reverencia a la palabra de Dios? Entonces, si dejamos las Biblias en el piso o en otros lugares, pues Dios quiere el corazón. Entonces, si el corazón de uno no no aprecia la palabra de Dios y tira sus Biblias al suelo, al piso y las deja ahí, entonces eso está mal, si el corazón está mal. Pero la acción en sí no necesariamente involucra un pecado. Queremos enseñar a nuestros hijos que tengan respeto con la palabra de Dios, entonces no vamos a como arrastrar las Biblias o tirar las Biblias en el suelo, si no tenemos que hacer eso, pero en sí no es un pecado. El corazón es lo que Dios quiere sobre todas las cosas. Sí. Y otra pregunta, al nacer de nuevo, cuando decimos, yo nací de nuevo, ¿no? El enfoque no está en mí, pero sí lo que el Espíritu Santo hizo en mi vida, ¿sí? Entonces, cuando oímos una persona decir, es que yo nací de nuevo, pero con enfoque en Él, ¿qué puedo decir? ¿Cómo podría alertar esto a la persona? Mira, ¿cómo puedo decir? Sí, sí. Pues, ¿Entiendes? creo que sí. Entonces, yo nací de nuevo y están muy orgullosos de ese hecho como si fuera su obra. Exactamente. Tal vez podemos dirigir la conversación a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo
nace de nuevo una persona? Ujú. ¿Cómo nace de nuevo una persona? Y luego revisamos los versículos que habla acerca del Espíritu Santo y acerca de su obra y acerca de la palabra de Dios y acerca de la obra completa de Dios en nuestra conversión. Entonces, yo hablaría de cómo nacemos de nuevo. Pero usar yo nací de nuevo no es equivocado, pero sí se tiene que tener el embasamento bíblico de explicar que es a través del Espíritu Santo, no que hace la obra. Sí, sí. Pues como vemos aquí en Juan 3, la frase nacer de nuevo es una frase bíblica. Desafortunadamente, hay muchas iglesias y muchos movimientos que tuercen esa frase para que diga algo diferente que lo que quiere decir la Biblia. Entonces, sí, exactamente. Porque nacer de nuevo es lo mismo como la conversión, es lo mismo como tener vida en Cristo. No, sí, está claro. Muchas gracias, Santa. Ok, muy bien. Santos. Profesor, un comentario acerca de que hay algunos movimientos actualmente que han cambiado el texto de Juan 3:16, donde habla de que Dios es amor y por lo tanto no va a mandar a nadie a un infierno, no va a condenar a nadie, porque Dios es amor. Y cómo puede ser que alguien que ame a las personas como Dios lo hizo, los va a condenar, dice. Pero tal vez lo que no han leído es el contexto en donde el versículo 18 dice, el que no cree en él, ¿verdad? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, la clave está creer, ¿verdad? O sea, creer, no dejarse llevar, porque dicen ellos que Dios es amor y como Dios nos ama, no nos va a condenar. Pero el mismo hecho de que nosotros no creamos, eso mismo nos hace ya ser condenados. Sí. Las personas quienes dicen eso se olvidan de la santidad de Dios. Dios es un Dios de amor, sí, y Dios también es un Dios santo y tiene que mandar a los pecadores al infierno, y el infierno existe y personas ahí perecen, personas sufren ahí por su falta de creencia en Dios y en la salvación. La única manera para resolver eso está en la cruz, porque, y repito esto en todas mis clases, en la cruz vemos la ira de Dios, vemos el castigo de Dios descargado en Jesús. Vemos un Dios santo, quien tiene que rechazar al pecador, pero también vemos un Dios de amor en la cruz, porque Jesús está ahí. Dios está ahí, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos como nuestro sustituto. Entonces vemos la ira y el amor de Dios en la cruz. Guido Moncada. Gracias, pastor. Bendiciones a todos. Mi pregunta era con respecto a Juan 3:5, cuando Jesús le responde a Nicodemo y le dice que para nacer de nuevo, literalmente dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, ¿qué se refiere? ¿Que se refiere al bautismo en agua? Porque la palabra en Primera de Pedro 1:23 dice que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra, porque hay muchos intérpretes que el agua hace referencia en este versículo a la palabra, pero la palabra original literalmente dice
que proviene de agua. O sea, no sé si nos podría explicar, porque eso, o sea, daría por entender que es necesario bautizarse para nacer de nuevo, y la palabra no lo dice, o sea, completamente o algo así. Sí, y eso es una conversación diferente y es una conversación muy buena. Cuando estudiamos los pasajes acerca del bautismo, quisiéramos empezar con los versículos que hablan directamente sobre el bautismo, como en Mateo 28, la primera de Pedro 3, 21, Gálatas también, Tito también, y luego podemos expandir nuestra conversación a considerar algunos versículos que tal vez hablan del bautismo. Y esto es un versículo que tal vez habla del bautismo también. Lo que Jesús está diciendo aquí en esta sección es que hay una diferencia entre lo que sale de la carne, lo que sale de los seres humanos y lo que sale de Dios, lo que sale del Espíritu Santo. Nosotros cuando engendramos hijos, nuestros hijos nacen pecadores. Cuando el Espíritu Santo hace que nazcamos, eso es del Espíritu Santo. Entonces, lo importante ahí sería en versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y sabemos que el Espíritu Santo usa su palabra, usa el bautismo también, como vemos en Mateo 28 y en otros versículos. También usa la Santa Cena para fortalecer nuestra fe. ¿Eso tiene sentido? Amén, pastor. Okay. Gracias. Muy bien. Hemos llegado al fin de nuestra clase. Muchas gracias.